Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra última clase de matemáticas de la semana. Hoy día nos toca ver el curso de geometría. Hoy día vamos a trabajar lo que son perímetros de figuras planas, ¿ya? Entonces, ya hemos trabajado el año pasado un poco de perímetro de figuras, así que vamos a avanzar un poquito más con ejercicios un poco más complejos, ¿ya? Entonces, vamos con la primera parte. Ejemplo, hay que aclarar, ¿no? Nuevamente, ¿qué cosa es el perímetro? El perímetro en geometría es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. O sea, una figura de dos dimensiones, nada más, ¿ya? Entonces vamos a simbolizar el perímetro como si fuese 2P, ¿ya? Esto significa perímetro, 2P. Entonces, si yo tengo una figura que tiene lados, ¿ya? Pueden ser rectos, incluso pueden ser lados curvos, ¿ya? Si tengo una figura que tiene lados rectos o lados curvos, solamente me voy a encargar de buscar cuánto mide la línea que encierra la figura principal que estoy midiendo. O sea que las líneas que van en la parte de adentro, no es necesario conocer sus medidas para hallar el perímetro. ¿Está bien? Si yo conozco la longitud de aquellos lados que conforman la figura, nada más, con eso yo calculo el perímetro. No necesito la línea que va de este vértice a este vértice, ni tampoco las otras dos líneas que están dentro de la figura principal. Si yo quiero el perímetro de cualquier cosa que sea una figura plana, sean lados rectos o lados curvos, tengo que sumar simplemente las longitudes. Entonces, el perímetro sería la suma de todas esas medidas, ¿ya? Es solamente sumar los bordes, ¿ya? No las líneas internas. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a necesitar? Cuando hemos trabajado longitud de una circunferencia el año pasado, ¿ya? Hemos dicho que la longitud de la circunferencia es el diámetro de la circunferencia multiplicado por pi. Entonces, cuando tú tienes una circunferencia, ¿ya? La circunferencia es esta línea negra, esa línea negra. Imagínalo mentalmente que yo parto la línea negra y la estiro como si fuese un hilo. Entonces, yo lo que estoy haciendo con ese hilo es medirlo, ¿ya? La longitud de una circunferencia es medir ese hilo que forma la circunferencia. Si tú partes la circunferencia con tus manos mentalmente, digamos, y se forma un hilo negro, estás buscando la distancia que mide ese hilo negro, ¿ya? Entonces, esa es la longitud de la circunferencia. Si hay una figura geométrica que tiene partes curvas, hay que calcular la longitud con eso, justamente. Hay que calcular la distancia que tiene ese pedazo de hilo, nada más. Entonces, una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia tiene una línea que pasa desde un punto hasta otro a través del punto centro, que se llama diámetro, ¿ya? El diámetro es lo que vamos a utilizar nosotros para poder calcular la longitud de la circunferencia. Entonces, para calcular L, que es longitud de circunferencia, basta multiplicar el diámetro por pi, por la letra pi, que es una constante numérica, recuerden, vale 3,14. Entonces, esta fórmula es cuando sabemos el diámetro. Ahora, si por alguna razón tuviéramos un ejercicio en donde no nos da el diámetro de la circunferencia, pero sí nos da el radio, debemos recordar que el diámetro es el doble del radio, ya que un radio va a partir del punto centro hacia un punto en la circunferencia. Eso es un radio. Un diámetro es 2 de estos radios, o sea, es el doble. Entonces, si nosotros reemplazamos el diámetro por lo que vale en cuestiones de radio, por ejemplo, aquí dice que vale 2 veces el radio, entonces utilizaríamos una fórmula como esta, porque tenemos el valor solo del radio, no del diámetro. Entonces, básicamente es lo mismo. Lo único que estamos haciendo es cambiar la D por 2R, nada más. No hemos hecho nada fuera del otro mundo. Listo. Entonces, con esa información vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver ejercicios primero típicos, digamos, ¿no? Un poquito tradicionales y luego ya vamos a agregarle un poquito más de lo que estamos sugiriendo ahorita. Entonces, trabajamos nuestro primer ejercicio.
Dice, el perímetro de un rectángulo es 28 centímetros. Uno de los lados es 6 centímetros más que el otro lado. Allá era el mayor lado del rectángulo. Entonces, es un ejercicio para analizar, ¿ya? A ver, Brisa. Voy a preguntarle a Brisa. Brisa, ¿qué deberías hacer para resolver ese ejercicio? ¿Cuánto mide un rectángulo? ¿Cómo intentarías plantear el ejercicio? ¿Qué información tienes hasta ahí? El rectángulo vale 28 y uno de los lados vale 6. ¿Así será? ¿Será? ¿No será? Ya, Brisa, observa bien, ¿ya? El perímetro de un rectángulo vale 28 centímetros. ¿Qué cosa es el perímetro? ¿Qué hemos dicho que es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados que conforman la figura. Entonces, si yo sé que el perímetro del rectángulo es 28 centímetros, significa que si yo sumo todos los lados, me tiene que salir 28 centímetros. Ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Uno de los lados es 6 centímetros más que el otro. O sea que un rectángulo tiene lados diferentes. Hay dos lados paralelos que son iguales y los otros dos que son iguales, pero en medidas entre ellos son diferentes. ¿Cómo planteas un ejercicio que no estás observando gráficamente? Pues dibújalo. Dibujas un rectángulo para poder hacer el llenado de los datos, ¿no? Entonces, tu primera idea es que el perímetro, o sea, sumar todos esos lados sale 28, ya, muy bien, sale 28. El detalle es que necesitas darle valores a los lados de la figura. Entonces, si uno de los lados mide 6 centímetros más que el otro, ¿cómo lo simbolizarías? ¿Cómo simbolizas que un lado tiene 6 centímetros más que otro? Las líneas son más grandes y otras son más pequeñas. Ya, mira, por simple observación yo sé que este lado y este lado son del mismo tamaño y este lado y este lado son del mismo tamaño. Pero yo necesito datos, necesito números, letras. ¿Cómo simbolizas que un lado sea 6 centímetros más grande que el otro? Cuando no conoces una cantidad, ¿qué haces? ¿Cómo simbolizas cuando no conoces una cantidad? Le pones una letra. Okay. Ya, una X, digamos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿dónde colocamos la X? ¿En los lados más pequeños o en los lados más grandes? El problema dice, uno de los lados es 6 centímetros más grande que el otro. ¿A cuál le pones X y cuál sería el otro lado? A los más grandes. Los más grandes le pongo X. Ya, mira, a los más grandes les pongo X. Listo, este es X. Entonces, si ese es un lado que vale X, el otro lado dice que mide 6 centímetros más. Entonces, ¿cuánto valdría el lado pequeño? 6. ¿6? ¿Segura? Porque dice que mide 6 centímetros más que el otro lado.
12. Si tú sabes que uno de los lados vale X y dice que este de acá es 6 centímetros más, pues tendría que ser X más 6. ¿Por qué? Porque son 6 centímetros más. Y si este vale X más 6, este también vale X más 6. Pero el problema aquí es que no tiene sentido la gráfica. ¿Por qué el tamaño de X es más grande que X más 6? No tiene sentido, ¿verdad? Que en la gráfica el lado mayor sea más chiquitito que el lado menor. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Cuando uno coloca los datos, tiene que seguir la lógica. Si a mí me dicen que hay un lado más grande que el otro, porque un lado tiene 6 centímetros más, pues el lado que tiene esos 6 centímetros más debe ser el más grande. Entonces, si este valiera una cantidad de X que yo no conozco, este también va a valer esa misma cantidad de X, porque es un rectángulo. Y si este vale X, el otro vale 6 centímetros más que este a X. Entonces coloco X más 6. Y como este vale X más 6, este también vale X más 6. Ahora la pregunta es, ¿qué hago para calcular el mayor lado del rectángulo? Si me dicen que el perímetro es igual a 28, Brisa. Pongo X más 6 más X más X más 6 más X Ya, igual 28. ya. Sigue. X más 6. No, Suma. Suma papas con papas, camotes con camotes. 4X Muy bien. igual igual 40. ¿Cuánto es 6 más 6? 12. Más 12. Igual 28. Sigue. 4X igual 40. ¿Por qué 40? Si acá es más 12, al otro lado, ¿cómo debe pasar? A ver, ¿quién se quedó aquí? ¿Quién se quedó aquí? 16. 16, ya, porque es 28 menos 12. 16. Sigue. Entonces, X es igual a 16 entre 4. listo. ¿Cuánto es X? 4. ¿Qué nos pedían calcular? ¿X? No, ¿Qué cosa tengo que hallar? el mayor lado del rectángulo. ¿Y cuál es el mayor lado del rectángulo? X más 6. Muy bien. Entonces, si yo reemplazo X, sería 4 4. centímetros más 6 centímetros, que son 10 centímetros. Y ya está. Entonces, recuerden siempre leer qué cosa les pide el problema. No, ¿Ya? ya entendí. Ya. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. A ver, a ver, Sitka. Vamos con Sitka. Sí, profesor. A ver, Sitka, dime.
¿Qué tenemos que hacer? Lee el problema para que más o menos entiendas qué debes hacer. El perímetro de un rectángulo es 80 metros. Uno de los lados es 24 metros, menos que el otro lado. Hallar el mayor lado del rectángulo. Listo. Entonces, ¿cómo harías para organizar los datos y poder trabajar? Hacer el gráfico. Ya, muy bien. Haces tu rectángulo, listo. ¿Cómo colocas los datos? Menos 24 a los costados. Ya, solo menos 24, así. Así nada más. No, 24. Ah, uy, me fui al otro gráfico. A ver. Listo. ¿Qué dice? A ver, leamos. Dice, uno de los lados es 24 metros menos que el otro lado. Es 24 metros menos que el otro lado. Entonces, ¿cómo se simbolizaría eso? ¿Qué haces cuando no conoces una cantidad? Le pongo número Le o pones una letra. letra. Entonces, ¿cuál lado colocarías la letra? ¿El más grande o el más pequeño? Fíjate lo que dice el problema para que entiendas la dimensión. Dice que uno de los lados es 24 centímetros menos que el otro. ¿A cuál le pondrías la letra? A 24. Estoy preguntando, ¿a cuál de los dos lados, al más grande o al más pequeño, le pondrías la letra para que al otro le quites 24? Porque dice que hay un lado que es 24 centímetros menos que el otro. A los costados, profesor. ¿Aquí quieres que ponga la letra? ¿Aquí? Sí. Ya. Y si le quitara a este lado, le quitara 24 centímetros, ¿está bien? ¿Es acorde a la gráfica que x menos 24 tenga una línea más grande que x? No. No, no tiene lógica que x, que vale, por ejemplo, 30, ¿ya? Le restes 24 y eso valga 6. Entonces el lado grandote valdría 6 y el más pequeño 30. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces es al revés, al revés. Ustedes tienen que acomodar los datos según lo que les dice el ejercicio, no porque en el anterior ejercicio lo haya puesto en el lado pequeño, lo voy a colocar siempre aquí. Tienen que colocar los datos según lo que les dice el ejercicio. Entonces, si esto vale X, el otro lado vale X menos 24, porque esto tiene lógica. Entonces, estos otros dos lados van a valer lo mismo que sus paralelas, ¿ya? Porque es un rectángulo. Entonces, de aquí para adelante ya es fácil. A ver, Sosimo que diga, Sitka, la Z, me acordé de la Z. A ver, Sitka, termina el ejercicio, dime qué más tengo que hacer. X menos 24 menos X Más X. Recuerda que estás sumando los lados. más X 24 más X ¿A qué es igual? 80. 80 metros, listo. Suma. 4X ¿Cuánto es menos 24 menos 24? 0.
Menos 24, es como si fuesen 24 lapiceros azules junto con 24 lapiceros azules. ¿Cuántos lapiceros azules tendrías? Más 24. Menos 24, menos 24. Signos iguales en sustracción, menos. Y sumo las cantidades. Entonces sería menos ¿cuánto? 48. 48, muy bien, Cita. Listo. Y eso es igual a 80. ¿Qué más? 4x Ujú. igual a 80 más 48. Entonces 4x aquí es igual. ¿Cuánto sale acá? 128. 128. ¿Y cuánto es 4 entre 128? Perdón, 128 entre 4. El orden es importante. 32. 32. Listo. Ahora la pregunta es, ¿qué nos pedía calcular el ejercicio? El mayor lado del rectángulo. Ya, ¿y cuánto vale el mayor lado del rectángulo? X menos 24. ¿Seguro? ¿Ese es el que tiene mayor tamaño? ¿Cuál es el más grande? X. X. Y si ya calculamos X, pues X vale 32 metros. Y ya está. Listo. Siguiente ejercicio. A ver, Leonel, ¿funciona tu micro? No, ok. César, ¿funciona tu micro? Creo que también tiene problemas de internet. Ya. Vamos con Antoinette entonces. A ver, Antoinette, Sí, profesor. lee el ejercicio, por favor. La figura mostrada está formada por un cuadrado y un trapecio recto. Hay el perímetro de la figura. Listo. Entonces, ¿cómo hallarías el perímetro de esta figura sabiendo lo que sabes ahora? Sumando sus partes. Ya. Me faltaría sumar este lado, ¿verdad? Sí. Sí. Este lado y este lado. ¿Cierto? Junto con lo que está aquí. Ya, pero ¿y cómo calculo eso? Al ¿Qué no podría saber hacer? ¿Ah? cuánto vale, se pone letras. Ya, ¿qué letras le pondrías si ya sabes que eso es un cuadrado? Y. Y. Entonces esto que sea Y, Y y Y. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo calcularías esa Y? Si es un cuadrado, este también vale Y, ¿cierto? Sí. ¿Cómo calcularías esa Y? La suma de las Y. 4Y más 4M más 10M más 8M. ¿Segura que así se calcula Y? Pero si no sabes cuánto vale el perímetro, ¿cómo calcularías Y ahí? No puedes igualarlo a algo porque no sabes cuánto vale el perímetro realmente. ¿Te acuerdas cuando hicimos líneas notables? La primera línea que aprendimos era la altura, ¿cierto? Sí. Si pudieras trazar una altura para hallar Y que te beneficie, ¿dónde la trazarías? Una. Valor 90. Claro, ¿no? O sea, trazarías una a partir de aquí, mira, una altura a partir de ese punto.
De tal manera, uy, me fui para el costado. De tal manera que acá se forman 90 grados. Y si yo tengo un triángulo rectángulo y este es el lado que me falta, necesito conocer este lado y este lado para saber Y, ¿cierto? ¿Cuánto valdrían esos dos lados? Y. Observa bien. ¿Cuánto vale este lado sin estas líneas, ya? ¿Cuánto vale este lado y cuánto vale este lado? 90. Medida de longitud, 90 es grados. Estoy hablando del tamaño. ¿Cuánto mide en tamaño? De altura, pues, de 8 metros y de Y acá abajo, ¿cuánto vale? 10 metros. ¿Segura que 10? Acá dice que todo vale 10. Y solamente quiero este pedazo. ¿Cuánto valdría este pedazo? 4M. Observa tus datos. Si esto vale 4, ¿cuánto valdría este pedazo nada más? Si todo esto vale 10. 6. 6. Entonces, este pedazo nada más vale 6 metros. ¿Y cómo hallas Y utilizando 8 y 6? La suma. Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Entonces, aplicas Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, ¿cuál sería? 8 metros. 8 es la hipotenusa. Y. Y al cuadrado es igual a cateto 1, ¿cuál sería? 8 al cuadrado más. 6 al cuadrado. Listo. Entonces, y cuadrado es igual a 48 más 36. ¿Cuánto es eso? 84. Perdón. Error mío, perdón. 64 es. Sí, error mío. ¿Cuánto sale? 104. A ver, espera. No. 10, 100 sale. 100. Listo. Entonces, y es igual a raíz de 100. ¿A cuánto es 10. igual y? 10. 10 metros. Entonces ya sabes cuánto vale y. Ahora sí hallamos el perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? 10 más 10 más 10. La batería está en 5. Más 10 más 10 ¿Ah? Son 4 10. más 4. Sí, 4 10 más 4 más 8 ¿Y ya? más 10. ¿Segura? Línea del medio también es del perímetro. 6. No. ¿La línea del medio también es el perímetro? No. No. ¿Y este 6 no estaría dentro de este 10 de acá? Sí estaría dentro. Entonces ya no se cuenta. Por lo que solamente sería eso. ¿Cuánto sale acá? 52. 52 metros. Y ese es el perímetro. Nada más, porque perímetro es 2P. Ahí acaba. Listo, Antoinette. Rápidamente, Valerie. ¿Cómo calcularías el perímetro ahí? Dice que este lado, esta altura, vale 12 metros. Y esta base, digámoslo así, vale 20 metros. ¿Cuánto valdría el perímetro? ¿Qué dices? ¿Cómo lo harías, Valerie?
¿No se te ocurre nada? Tendríamos que hallar los otros lados. Tengo que hallar, por ejemplo, que sea A, este lado, este que sea B, este que sea C, este que sea D, este que sea E y este que sea F, ¿cierto? Eso tengo que hallar. ¿Y cómo hallaría yo esas medidas? Si tengo que esta altura vale 12 metros y esta base vale 20. Si yo te dijera que sumaras las distancias de A, C y E, ¿a qué sería igual? A más C más E. Que son distancias horizontales. A más C más E. ¿A qué debería ser igual si son distancias horizontales? Mira, de acá a acá es lo mismo que de acá a acá. De aquí a aquí, claro. Son del mismo tamaño. Entonces, si sumo estas tres, me dan 20 metros. Y si yo sumo B más D más F, ¿a qué tendría que ser igual? A 12 metros. Entonces, si a mí me piden hallar el perímetro 2P, ¿a qué tendría que ser igual? ¿A qué sería igual el perímetro, Valeria? ¿A la suma de qué datos? Sí. No te escucho. ¿Valeria? A más C más D. Ya, sumo las letras. ¿No? Perímetro es sumar todo el borde. Entonces, si yo ya sé que A más C más E más B más D más F vale esto, ¿a qué sería igual el perímetro si tengo que sumarlo todo? Ok, lo voy a poner así. A más C más E más B más D más F más ¿cuánto? ¿Qué más tengo que sumar acá? Si es el perímetro. Más 12 más 20. Más 12 más 20, listo. ¿Cuánto vale A más C más E? Uy. Según lo que hemos hallado, ¿cuánto vale? 20. Y el otro vale 12. 12. Y si sumo estos dos, sigue, Valerie. 32. Entonces, ¿cuál sería el perímetro en total? 64. 64, listo. Y esa es la respuesta, 64 metros. Siguiente ejercicio. Acá vamos a utilizar lo que les estaba diciendo sobre la longitud, longitud de una circunferencia. Dice, la figura está formada por un triángulo equilátero ABC y 3 semicírculos cuyos diámetros son los lados del triángulo. Hallar el perímetro de la figura. Y ahí nos dan un dato, que el lado del triángulo mide 4 centímetros. Si es un triángulo equilátero, significa que estos 3 lados valen lo mismo. O sea que esto va a valer 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. ¿Ya? 4 centímetros. Los 3 lados valen 4 centímetros. También nos dicen que estas semicircunferencias, ¿ya? Estas semicircunferencias tienen sus diámetros iguales a los lados del triángulo. ¿Qué significa? Que el diámetro valdría también 4 centímetros. Entonces, para las 3 semicircunferencias, su diámetro es 4 centímetros. ¿Ya? Para las 3. Su diámetro para las 3 semicircunferencias es 4 centímetros. Y yo quiero hallar el perímetro, y el perímetro solamente es las líneas curvas que están aquí. Esto de aquí
esto de aquí, todo esto que está aquí, solamente el borde de la figura es el perímetro. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto vale este pedazo de curva, yo tengo que utilizar longitud de circunferencia es igual a diámetro por pi. Ya, chicos, se va a cortar. Vuelvan a ingresar para terminarles de explicar este ejercicio porque hay uno que está en la tarea. Entonces, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Vamos a parar aquí. Ingresen de nuevo al Zoom para terminar las explicaciones. A ver. Muy bien, entonces estábamos explicando aquí. Para poder yo calcular esta línea curva, ¿ya? Para poder yo calcular esta línea curva necesito esta fórmula. Longitud de circunferencia es igual a diámetro por pi. Entonces, si nosotros nos percatamos, al ser semicircunferencias del mismo tamaño, significa que la medida de estas curvas van a ser del mismo tamaño. Así que necesito calcular una, solamente una, y podría tener el valor de las tres. Si quiero las calculo por separado, igualito me va a salir, ¿ya? Igualito me va a salir si lo calculo por separado. Pero la pregunta es, si ¿cómo se dice? Esta fórmula es para una circunferencia completa y yo quiero solamente la mitad de la circunferencia, ¿qué tendría que hacer con este valor que obtenga? Si yo quiero solo la mitad, ¿qué tendría que hacer? Debería de dividirlo entre 2. Debería dividirlo entre 2. Entonces, si yo voy a calcular longitud de arco, ¿ya? Porque el perímetro vendría a ser ¿qué cosa? El arco, ¿ya? Voy a ponerlo así, a ver. Ya, a ver, ¿cómo lo pongo? Arco. Ah, se movió. Ya. La medida del arco AC. ¿Cómo lo pongo así? Medida del arco AC. ¿Ya? Listo. Entonces, este es el de aquí. Perdón. Este es el de aquí, el de abajo. Tengo que sumarle la medida del arco AB, que es este de aquí. Y a eso le tengo que sumar la medida del arco BC, que es este de aquí. ¿Ya? Entonces tengo que hallar esas tres longitudes de arco. Entonces, si longitud de arco es diámetro por pi, y ya sé que el diámetro de cada una de estas semicircunferencias es 4 centímetros, y solo quiero la mitad, entonces tendría que trabajar diámetro por pi dividido entre 2, más igual aquí mismo, diámetro por pi dividido entre 2, más diámetro por pi dividido entre 2. Si yo sé que el diámetro es 4 centímetros, entonces tendría 4 pi centímetros, ¿ya? Vamos a ponerlo con unidades. Dividido entre 2, más 4 pi centímetros dividido entre 2, más 4 pi centímetros dividido entre 2. Si realizamos la división, 4 pi entre 2 serían 2 pi. 2 pi centímetros más 2 pi centímetros más 2 pi centímetros. Entonces esto sería 6 pi centímetros. De esa forma se calcularía el perímetro de esta figura que solamente tiene lados curvos a través de esta fórmula, ¿ya? Pero acuérdense, si están trabajando con semicircunferencias, solamente se calcula la mitad de la longitud de la circunferencia, solo la mitad. Entonces, como cada uno de estos arcos los tengo que sumar, lo trabajaría de esa forma. Ahora, otro ejercicio que podría también presentarse que tiene la misma idea, miren. Dice, encuentra el perímetro de la región sombreada, o sea, de todo lo que está de amarillo. De eso nada más vas a hallar el perímetro, ¿ya? Y nos dicen que el lado del cuadrado, que esa figura que está ahí es un cuadrado, mide 4 centímetros. Y las líneas curvas son semicircunferencias. Cuando te dice que es semicircunferencia, significa que esto de aquí es un diámetro. ¿Ok? Esto también es un diámetro. Esto de aquí. De esta semicircunferencia, esto también es un diámetro.
y de esta también es un diámetro, ¿ya? O sea que cada uno de los lados del cuadrado es un diámetro de esa circunferencia. Y como es un cuadrado, ¿qué significa? Que si esto vale 4 centímetros, este también 4 centímetros, este lado, o sea, este diámetro vale 4 centímetros y este también vale 4 centímetros. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa calcular el perímetro de, ¿qué cosa? De la parte sombreada nada más, mira. Solamente esa línea que estoy colocando yo de rojo, esto de aquí es lo único que me interesa. Y si te percatas, todas son líneas curvas nada más. Todas son líneas curvas. Entonces, ¿qué debes de utilizar? Debes de utilizar longitud de la circunferencia, que es diámetro por pi. ¿Listo? Ahora, te dicen que el diámetro de cada una de estas es el mismo. Entonces, el diámetro general es 4 centímetros. Y tú lo que vas a hacer es aplicar para el perímetro lo mismo que hiciste hace rato. Si yo pongo que esto es A, este es B, este es C y este es D, entonces la medida del arco, por ejemplo, AB, ¿ya? Más la medida del arco BC, acá está mal, BC, más la medida del arco CD, más la medida del arco AD. ¿Ya? Si tú sumas esos 4 lados curvos, ¿ya? Esas semicircunferencias, la mitad de la longitud de la circunferencia, vas a obtener el perímetro. Entonces aplicas misma idea. Si solamente quieres semicircunferencia, tendría que ser diámetro por pi entre 2. De la misma forma para todos los demás. ¿Ya? Aplicas longitud de circunferencia. Por lo que tú estás buscando es cuánto mide, cuál es la distancia de esa línea curva. Entonces, básicamente sería como tener esto. Entonces, si reemplazas otra vez, estaríamos en la misma situación, ¿no? 4 pi centímetros sobre 2 por 4 pi centímetros sobre 2 más otra vez 4 pi centímetros sobre 2 más 4 pi centímetros sobre 2. Entonces saldría 2 pi centímetros más 2 pi centímetros más 2 pi centímetros más 2 pi centímetros. Entonces, al final resultan 8 pi centímetros. Ese sería el perímetro de la parte sombreada nada más, solo de lo que está de amarillo. Entonces, con esa información, ustedes ya pueden resolver su tarea. El primero es un ejercicio que se parece a los primeros ejercicios que hemos hecho. El segundo es un ejercicio que se parece a los 2 últimos que hemos hecho. Entonces, lean bien la información. Ahí dice claramente, es un rectángulo, cuáles son las medidas de esos lados, apliquen las mismas ideas y van a hallar el resultado. Y ahí está la resolución de la tarea de la semana pasada. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Por favor, envíen sus tareas que están debiendo, ¿ya? Nos vemos el día lunes. Mañana temprano espero las tareas. Cuídense, chicos. Nos vemos. Hasta luego.